La libertad de expresión no pasa por un buen momento en el país. La censura autoimpuesta por presiones externas, la violencia, la intolerancia de las autoridades son solo algunos de los elementos que golpean el desarrollo de una profesión y con ello el acceso a la información por parte de la sociedad. ¿Por qué pasa esto? Lo vamos a analizar con Janine Cruz, presidenta del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Buenos días, Janine, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Un abrazo a todo el país. ¿Cuáles son las razones por las que Ecuador, de un puesto 80 que ocupaba en el 2023 en el ranking de libertad de expresión de Reporteros Sin Frontera, cae al puesto 110? Bueno, es lamentable lo que acontece no solamente en nuestro país, sino en la región. Esta organización de Reporteros Sin Frontera analiza 5 aristas, entre ellas la política, la seguridad, la económica y las leyes que puedan favorecer, en este caso, al respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Son factores, evidentemente, que son analizados. En este caso, pues también la crisis política ha agravado la situación en nuestro país. Es por tanto el descenso que se evidencia en este último informe que realiza Reporteros Sin Frontera. Adicional a esto, hay un factor externo que es lamentable, que es el crimen organizado y la falta de alguna manera, decisión política por parte de las autoridades para entender que el CORDICOM pasa a ser ya un consejo de comunicación con la única finalidad de presentarle al país la mesa técnica de protección y el cuidado a los trabajadores de la comunicación. El año pasado, en noviembre del 2023, por primera vez en el país, ya se tiene una mesa técnica que tiene este espíritu de proteger. Sin embargo, las estadísticas son evidentes y lamentablemente el periodismo en el país no tiene las condiciones para seguir investigando temas como narcotráfico o temas como la minería ilegal, donde muchos colegas en este año aproximadamente se han levantado 51 alertas en contra de quienes ejercen esta noble tarea que es el periodismo. Y sí, son distintos los indicadores que se miden para la elaboración de este ranking, a saber, político, económico, legislativo, social y de seguridad. Pero es en los rangos económicos donde Ecuador cae de un puesto 33 al 94. Y en el indicador político pasa del puesto 66 al 120. ¿Por qué no se hace nada, Janine, para evitar el deterioro de estos indicadores? Bueno, yo tengo que ser muy honesta en esto, estimado Lenin. Nosotros, como parte de la institución, nos hemos logrado sostener gracias al apoyo de organismos internacionales. De hecho, los 11 colegas exiliados es gracias justamente al apoyo de las organizaciones y de estas fundaciones a nivel internacional. De ahí que el Consejo de Comunicación tenga un fondo claro, por ejemplo, para la asistencia es muy complicado. De hecho, hace pocos días recibimos ya la carta por parte del Ministerio de Finanzas señalando la situación económica y que por lo tanto se va a plantear a futuro la posibilidad si es que se puede fondear esto. Adicional a esta, la crisis política, que es una de las realidades lamentables que afecta a la democracia, que afecta al trabajo periodístico. Aún tenemos ciertas autoridades que se creen intocables o no les gusta el escrutinio público. Por ejemplo, se analiza también dentro de las propuestas de los candidatos a la presidencia en las últimas contiendas electorales, ninguno abordaba el apoyo al sistema de protección o el apoyo a que se respete obviamente la libertad de prensa. Todo esto conlleva obviamente a que se pueda descender a este nivel. Y es lamentable porque hasta la actualidad se ha visto que hay ciertas cartas de intención para poder realizar formalmente el apoyo al mecanismo de protección. Hace pocas semanas llegó la CIP a nuestro país. Entiendo que tuvieron una reunión con las máximas autoridades para solicitar que se pueda dar el ajuste económico necesario y poder participar. De hecho, el mecanismo tiene una posibilidad, el apoyo de organismos internacionales. De hecho, algo que nos pareció interesante, que en estas últimas semanas, por ejemplo, la Konrad Adenauer, la DW de Alemania, ha sido importante para nosotros por la asistencia. De hecho, hace pocos días estuvimos en el Oriente capacitando a periodistas comunitarios que antes no se evidenciaba. Hay, por ejemplo, datos claros. Primera vez una institución del Estado tiene ya datos de cuántos son los colegas periodistas amenazados, pero falta la contraparte, decisión política y, por supuesto, la económica, que es vital para poder sobrellevar esta ola de violencia
violencia y la inseguridad que nuestros colegas periodistas día a día se enfrentan. Por ejemplo, nosotros hemos presentado en este año 17 denuncias a la Fiscalía, 15 por temas de amenaza, una por terrorismo y una por obstrucción al trabajo periodístico. Se ha solicitado desde el 2021 hasta la actualidad poder identificar cuáles son las razones por qué asesinaron a 10 periodistas. No se sabe si tiene relación con su trabajo periodístico, y uno de los antecedentes fuertes para el país fue el asesinato del expresidenciable Fernando Villavicencio, que tenía mucha experiencia en temas sensibles de investigación, lo que también deja una sensación muy complicada en el país para poder realizar trabajo de investigación. La asistencia internacional adquiere relevancia porque el Estado sencillamente tiene abandonado esta obligación con el cuidado de la actividad periodística entendida como libertad de prensa, y la libertad de prensa entendida como pilar fundamental de la democracia. ¿Cuál es la razón, Janine, por la que los estados y las fuerzas políticas, independientemente de su orientación, desempeñan cada vez un papel menor en la protección de la libertad de prensa? ¿Por qué se desentienden de este asunto? Primero, porque nunca va de la mano el periodismo del poder político. Evidentemente siempre existen críticas al poder de turno. Creo que es parte de la democracia el escrutinio. Creo que es una de las razones porque no se evidencia un entorno ejemplificador de autoridades que puedan ser tolerantes a la prensa, al escrutinio. Y claro, esto lamentablemente socava esta relación. Pero sí es importante, Lenin, también abordarlo de que no existe también una voluntad, no solamente en este gobierno, sino que anteriormente se ha solicitado a las autoridades que se pueda dar mayor atención a la institución como tal. Se reformó la Ley Orgánica de Comunicación la primera vez en el año 2019 con después lamentablemente el asesinato de los 3 colegas del comercio. Por primera vez en el país se hablaba ya de un sistema de protección. Tuvo que reformarse en el 2022 para ya hablar de una mesa técnica con diferentes delegados de instituciones del Estado: Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Riesgos, la Fiscalía General del Estado. Si bien es cierto, existe la voluntad política, hay una realidad. Económicamente no podemos avanzar. Por eso es que nos ha tocado a nosotros y seguimos insistiendo a nivel de organismos internacionales. De hecho, hace pocas semanas la RELE, la Relatoría por la Libertad de Expresión, envió un comunicado al país señalando lo imperante, indispensable es el apoyo económico, y saludó también la gestión, en este caso, que viene trabajando en nuestra institución con la finalidad de poder devolverle la confianza a los colegas periodistas. Si bien es cierto, entendemos que estamos en un escenario complicado de violencia, pero no existe mayor atención y cuidado al trabajo de los comunicadores. Y alguien nos decía, pero ¿por qué a los periodistas simplemente se les tiene que dar protección? Y muchos no entienden que la lógica en el trabajo periodístico es distinta. El reportero, el presentador y el investigador siempre tiene temas sensibles: la narcopolítica, el tema de la minería ilegal, el tema de poder obviamente identificar qué es lo que está pasando en el contexto nacional, en el tema cultural, económico y político. Y yo entiendo que no existe esa tolerancia. Lamentablemente es como que una ola en nuestra región de no poder dar mayor apoyo. De hecho, Chile es el único país en la región que ha logrado ascender, y es saludable para la democracia. Realmente las sociedades sanas son las sociedades que cuidan al trabajador de la comunicación. Esperemos que esto obviamente pueda recaer y que las autoridades puedan reflexionar frente al interés que tenemos de seguir combatiendo la inseguridad desde el campo periodístico. Ahora, Janine, que desde cierto sector de la política se tenga como principio el desacreditar el trabajo periodístico, el insultarlos, el estigmatizarlos como práctica común, como práctica cotidiana, finalmente termina minando la credibilidad y la actividad periodística como tal. Yo creo que tenemos una pésima herencia, lamentablemente, cuando empezaron a etiquetar a los medios privados de prensa corrupta. Desde ahí empezaba una mala campaña el ejercicio profesional. Hoy, y le hablo de manera particular, en ciertas provincias, algunas autoridades de elección popular empiezan a criticar a investigadores de la comunicación, llamándolos vacunadores. Entendemos que el tema de la publicidad es parte, obviamente, del trabajo periodístico. Sin embargo, esto no puede estar atado a justificar las malas acciones de la autoridad. Y muchas autoridades, de hecho lo hemos hablado,
analizan esto para desacreditar al periodista o al trabajo periodístico, cuando nosotros hemos claramente señalado, si el alcalde, la alcaldesa, prefecto, prefecta o presidente de la junta parroquial se siente, por ejemplo, vulnerado, tiene dos vías, la rectificación y la réplica, pero muchas de las veces no tienen esta alternativa o esta vía que es legal para poderse defender e inmediatamente piensan en una campaña de desacreditación. Hoy tenemos también algunas plataformas digitales que lamentablemente son operadores muchas de las veces de ciertos actores políticos, donde periodista que empieza a investigar algún contrato o alguna cercanía con algún interés desde el funcionario empiezan a socavar quizás para confundir. Creo que es una de las tareas y una deuda que tenemos pendiente. Políticos y otros investigados en temas de carácter criminal pues se la toman contra el periodismo y acusan atentados contra su buen nombre. El efecto de esta judicialización del trabajo periodístico, ¿qué efectos tiene para la sociedad? Ya no hablemos de los periodistas, que a final de cuentas somos un grupo reducido, pero ¿qué efectos tiene esto para la sociedad que tiene el derecho pues de estar informada? Creo que la columna vertebral de una sociedad democrática es el trabajo periodístico. De hecho, las madres de familia, los padres de familia, los ciudadanos que hoy nos están escuchando, conocen a detalle qué es lo que acontece en el país, qué acciones toma la autoridad, qué errores tiene la autoridad. Al fin son los guardianes de la democracia y esto es importante tener claro de que el comunicador, las investigaciones periodísticas es para que el ecuatoriano, el ciudadano, un país esté informado. Por eso se requiere también una ética profesional de veracidad y poder contrarrestar las fuentes. La judicialización, lo que acaba de pasar, por ejemplo, en el caso de Metástasis. Ver a uno de los hombres investigados como Jordán, demandar a varios diarios impresos pidiendo 5, 10 millones de dólares, evidentemente porque tienen un ingreso económico y sabemos cuáles son obviamente las actividades a que estas personas se dedican, tratando de socavar o de intimidar con la única finalidad de que el ecuatoriano o el ciudadano no tenga a primera mano obviamente una verdad. Esto es totalmente complicado para un Estado donde queremos obviamente cuidar la verdad y tratar de mantener informados a los ciudadanos, porque se necesita hacer conciencia social de qué es lo que está pasando en el país. Por lo tanto, es indispensable dar una mirada al cuidado periodístico porque es inherente al cuidado ciudadano. La cercanía del periodismo, de cierto periodismo, con organizaciones criminales para obtener información, se ha dicho, ¿tiene algún impacto, algún efecto en la salud del periodismo como tal? Por supuesto. De hecho, nosotros hemos analizado lo importante que es desde las facultades de comunicación empezar a abordar temas tan trascendentales como la ética periodística. En la efervescencia de las plataformas o por querer ganar likes, nosotros no podemos quitarle lo esencial al periodismo, la verdad, porque a la larga es una altísima responsabilidad lo que tú le estás entregando al ciudadano o a la ciudadana para que consuma. Esto yo creo que es uno de los retos que se tienen que abordar. De hecho, el tema de las plataformas digitales, no hay medios digitales como tal en nuestro país, no hay, ni la Constitución no lo reconoce, la Ley Orgánica de Comunicación no lo reconoce, el reglamento no lo reconoce, por eso es indispensable que se pueda debatir cuáles son las condiciones para registrar a las plataformas digitales y cuál es la corresponsabilidad de estos actores frente al trabajo periodístico o al trabajo de información que ellos lo realizan. Janine, el silencio como estilo de gobierno, ¿qué consecuencias tiene en una sociedad que requiere estar informada? Y se pueden dar ejemplos. El Fondo Monetario Internacional ha dicho pues que el régimen tiene un plan económico sólido y bien estructurado. Y eso evidentemente es algo bueno. Pero, ¿qué sentido tiene que los organismos internacionales conozcan un plan que a los ecuatorianos no les ha sido presentado? Creo que por un acto de transparencia y para evitar malas intenciones o malos datos, es indispensable que se pueda realizar una comunicación efectiva. A la larga es nuestro país, son nuestros representantes, son de elección popular y tienen siempre que ajustarse obviamente a poder responder en este caso a los ciudadanos. Por lo tanto, es indispensable que exista un canal de comunicación adecuado, informar qué es lo que se realiza, en qué condiciones obviamente se realizan estos apoyos de acuerdos internacionales. Creo que es por un acto de transparencia y también para evitar desinformación. Y esto es una altísima responsabilidad obviamente de la Secretaría de Comunicación. Pero se puede hablar de una coherencia comunicacional cuando, por ejemplo, se ve por un lado a un ministro como el de Energía dando ruedas de prensa diarias informando y a otros
colegas ministros del ministro Luque, escondidos, sin decir media palabra, incumpliendo con su obligación de mantener informada a la sociedad? El ejercicio, por ejemplo, del ministro de Energía es interesante porque ha dado la cara, sobre todo en temas álgidos. Sin embargo, esto se requiere de todos los actores, sobre todo donde existen ciertos temas delicados o sensibles, donde los periodistas quieren acceder a preguntar a las autoridades qué va a pasar. ¿En qué términos, por ejemplo, se va a desarrollar la solución al inconveniente que el ciudadano hoy siente? Entonces, sí es importante. La coherencia para mí en el tema de trabajar y poder comunicar es indispensable, inclusive para el propio gobierno. Demuestras agilidad, capacidad de gobernar y algo importante, das la confianza a tu electorado, que es algo justamente lo que estamos hablando. Muchos actores políticos han pasado con promesas, pero en el momento de accionar se ve incoherencia. Esto a la larga recae obviamente en la aceptación o no al político de turno. ¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que tendría que hacer el Estado a través de quienes hoy detentan el poder para fortalecer la libertad de prensa y que no se siga deteriorando y que no continúe el país cayendo en estos rankings que analizan pues los distintos componentes? Primero, no ha existido un líder en la región que pueda abordar un sistema de protección con una garantía económica eficaz. No ha existido y esperemos obviamente que sea el ejemplo este país cuando exista la decisión política y económica de fondear un sistema de protección. No esperemos que tengamos que lamentar una vida perdida para poder recién accionar. Segundo, me parece que en estos días ya se cumple la sentencia que tiene que entregar información a los familiares de los 3 colegas de comercio. Eso es importante para dejar un precedente, en este caso a favor de la verdad y no de la impunidad. Y por supuesto, dentro de esto un respeto altísimo desde las autoridades al trabajo periodístico, que no sean tan sensibles, que aprendan a ser tolerantes. Parte del escrutinio es justamente el poder identificar que no todas las voces coinciden con nuestro pensar, y eso es enriquecer a una sociedad con diferentes criterios. Janine Cruz, presidenta del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Gracias, Len.